Siempre continuando con la parte de la ATA 57, que es alas, vamos a hablar un poco de el borde de salida del perfil del ala. En la parte del borde de salida tenemos todos los montantes o soportes, ya sea para el alerón, ¿sí?, para los flaps, y tenemos la parte de lo que es la estructura de caja de cubierta, que sería esta Shroud Box Structure. Tenemos también la parte del montante o del soporte, ¿verdad?, del tren principal, y todo lo que compete a la sección de brackets o soportes de toda la estructura que va montada en la parte posterior del ala. Contamos también con lo que son los soportes de los spoilers, ya sea para el spoiler 5, 4, 3, 2 y el 1. Nótese que cada spoiler tiene un punto de apoyo, pero con doble soporte, es decir, que en un solo soporte tiene dos puntos donde va fijado y es como una bisagra. Ahora, si hablamos de la parte de las superficies de vuelo, contaríamos que esta sección de la parte posterior o trasera del perfil del ala cuenta con lo que es alerones, ¿sí?, tenemos spoilers, que son 5, y tenemos inboard flap, que se refiere al hecho de que va más próximo o pegado al encastre de la estructura del ala, y el outboard flap, que es el que va más externo en relación al encastre o al pegue del ala con la estructura del fuselaje. En la siguiente imagen nos muestra la estructura, ¿sí?, cómo son los montantes de la parte posterior del ala o el borde de salida. Tenemos la viga trasera falsa, que decíamos que era parte de lo que es el montante de la estructura del tren principal. Tenemos costillas de soporte, soportes para flaps, soportes para spoilers, ¿sí?, que es un solo soporte de doble oreja. Tenemos en la parte trasera, ¿sí?, una parte del trailing edge o borde de salida que es fijo, se le conoce como falsework, o esta sección específicamente es fija, no se mueve, no tiene ninguna, digámoslo así, parte móvil, ¿sí?, pero es para complementar secciones del ala que no estaban inicialmente contempladas o que realmente no pueden quedar huecas, se rellenan de esta manera. Tenemos soportes de spoiler, soportes para los flaps, ¿sí?, y todo esto, recuerde, toda esta sección, la vista que tenemos es de la parte trasera del perfil del ala. En este momento nos vamos a enfocar en la parte de lo que es flaps, inboard y outboard flap. Para lo que es inboard y outboard flaps, sí, contamos con una sección que es de interconexión, es decir, que conecta tanto inboard y outboard flaps. Los dos flaps están instalados en el borde de salida de lo que es el perfil del ala. El inboard flap es instalado entre la costilla 1 y la costilla 9, y el outboard flap está instalado entre la costilla 9 y 20. Ambos flaps, tanto inboard y outboard, están conectados uno con el otro a través de un strut de interconexión. En caso de que un eje de conducción de uno de los dos flaps falle, el otro componente será arrastrado por este sistema de interconexión.
En el caso, ¿cuál es el propósito de este strut de interconexión? ¿Sí? La característica que cumple es facilitar el desplazamiento ya sea de inboard u outboard flap en el caso de que en uno de los dos fallase algún mecanismo que permita que esto se desplace. Entonces, técnicamente recuerden que los flaps ambos deben de moverse de manera sincronizada, tanto en ala izquierda como en ala derecha. Entonces la idea es que los dos flaps se puedan mover en conjunto si hubiese alguna falla, ya sea en uno o en el otro, llámese inboard y outboard. A continuación describiremos un poco lo que es la estructura del inboard flap, tanto para A318, A319, A320, A321, pues lo veremos un poco más adelante. Como regla general, el inboard flap es soportado y dirigido a través de unos tracks o montantes que llevan el desplazamiento de esta superficie. Para este caso, para este componente, el inboard flap, se dedica el track 1 y track 2 respectivamente para su desplazamiento. El inboard flap tiene un borde de ataque que es fabricado de fibra de carbono, asimismo sus pieles. La estructura central o el núcleo, o lo que le conocemos como flap box, ¿sí? Esta sección de flap box está fabricada de paneles que son, dentro de estos paneles, si recuerdan la parte, lo voy a comparar con lo que es el estabilizador vertical, que decíamos que las pieles traían integradas unos largueros. Asimismo, esta estructura también, los paneles de la piel del flap traen integrados los stringers o largueros. Todo esto es fabricado en fibra de carbono. Los tracks, los ribs y las terminales de estas costillas son fabricados en aleación de aluminio. Otras costillas también, en el caso del A318 y A319, son fabricadas de aleación de aluminio, y para el caso del A320 son fabricadas de fibra de carbono. Las vigas o spars principales de esta superficie son fabricadas para el A318 y A319 en aleación de aluminio, y para el A320 nuevamente son fabricados en fibra de carbono. Y el borde de ataque, es de fabricación de compuesto, ya decíamos. Y el borde de salida, específicamente el trailing edge o la parte trasera, ¿sí?, es fabricado en aleación de aluminio. En la parte superior de la superficie del inboard flap no se logran apreciar en esta imagen, pero en la parte superior, ¿sí?, de la piel, trae lo que es un recubrimiento de una lámina de acero, con el propósito de prevenir o absorber cierto desgaste. Lo que ocurre es esto, que a veces cuando se desplazan las superficies puede desajustarse con el paso del tiempo. Entonces, con este desajuste puede topar en la parte interna de la cavidad del borde de salida, que es la parte fija del ala. Entonces, para reducir un poco el daño, se le instalan estas láminas de acero en la parte superior, y esto previene el daño. Con respecto a la parte superior del inboard y outboard flap, mencionamos una lámina de acero inoxidable que va en la parte superior de las pieles, y nos referimos a esta sección, ¿sí?, a esta pequeña pestaña que logran ver en la parte de arriba. Estas van pegadas nada más. Esto se encarga el departamento de compuestos de ejecutar ese proceso,
y realmente es un perfil bastante delgado con un espesor muy bajo de 16 milésimas de pulgada, para que tengan una idea. Y la idea es eso, prevenir que cuando cierre o retorne a su puesto el flap no roce con las cavidades internas, ¿verdad? Porque puede ser el caso que en algún momento exista algún desajuste y pues esto absorba el daño. De hecho, la parte más alta del perfil del flap, ¿verdad? Por eso es que específicamente en ese punto es donde está instalado. En esta imagen se nos muestra lo que es el overflap tanto para A318, A319 y A320. En el caso del overflap, este es soportado y dirigido a través de dos tracks o soportes, específicamente el track 3 y 4. El overflap tiene un borde de ataque fabricado en fibra de carbono con respecto a la piel, y la estructura interna del flap, ¿sí?, está compuesto de paneles que nuevamente tienen integrados los stringers o largueros, y sus vigas son hechas en fibra de carbono. Los track o ribs o costillas, en este caso las puntas traseras, ¿sí?, son fabricadas de aleación de aluminio. En algunos casos otras ribs son fabricadas de fibra de carbono, es decir que aquí se juega bastante con aluminio y fibra de carbono. El borde de salida, específicamente toda la sección trasera de la superficie, está fabricado en aleación de aluminio y en algunos segmentos tiene estructura tipo sándwich, es decir que trae un núcleo de honeycomb, ¿no? Y este núcleo de honeycomb es recubierto con lámina de aluminio. Ahora asimismo tiene la parte superior recubierta con una lámina de acero, ya decíamos, para prevenir el desgaste, que sería esta sección que tienen acá nuevamente. Inboard, el más pegado hacia la raíz del fuselaje, overflap, el más externo. A continuación se muestra lo que es el flap de un A321 específicamente. En este caso tenemos ambos, tanto inboard flap y overflap. Nótese la diferencia que tanto para inboard y overflap tenemos un tab, ¿sí? Y eso es lo que lo distingue con respecto al otro grupo y que lo hace especial, específico para el A321. El A321 en los flap tienen un tab que es móvil, ¿sí?, y tiene un enlace o una unión que permite que esto se pueda desplazar de manera independiente. ¿En qué momento se va a desplazar ese tab? Va a ser desplazado toda vez y cuando se requiera crear un poco más de curvatura con respecto al perfil del ala. Es decir que el flap modifica el perfil del ala, pero este tab lo modifica aún más todavía, creando una pequeña curvatura un poco mayor a que si no la tuviese esa pequeña pestaña o tab. Y aquí logran apreciar, ¿sí?, la estructura. Ahora, producto de este tab, ¿sí?, vamos a encontrar fairings o cobertores o flap track fairings, ¿no?, que son adicionales, producto de esta diferencia que tiene con respecto a los otros aviones. En el caso del flap del A321 se caracteriza por ser un flap tipo Fowler flap. Esto quiere decir que el flap se desprende en dos componentes. Uno de ellos va a ser el tab, que está justamente en el borde de salida del flap. El inboard flap tiene el borde de ataque y una caja que es hecha de aleación de aluminio. El borde de salida es hecho en aleación de aluminio con una estructura de tipo sándwich que mezcla
un núcleo de Nomex con un recubrimiento de lámina de aluminio.